Vamos a sumergirnos en los orígenes del derecho penal moderno. Y es una historia que la verdad comienza en un lugar bastante oscuro. Por mí se va a la ciudad del llanto. Así, con esta frase tan tremenda del infierno de Dante, es como un jurista del siglo XIX describía la justicia penal en Europa antes de las grandes reformas. Y ojo, que no era una exageración, ¿eh? Para él era literalmente la entrada a la ciudad de los dolores y las lágrimas. Es que el objetivo, no tenía nada que ver con la equidad. La meta era el terror puro y duro. Era infligir miedo con castigos de una crueldad que hoy nos costaría hasta imaginar. Pensemos en el suplicio de la rueda. Era una ciencia del dolor, en la que cada sufrimiento se medía al milímetro para que fuera máximo. Al final la justicia no era más que eso, una venganza pública, un espectáculo. Vale, pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo pudo la justicia volverse tan increíblemente brutal? Pues para entender contra qué lucharon los reformadores, hay que hacer un viaje en el tiempo. Nos tenemos que ir siglos atrás, hasta las costumbres de las antiguas tribus germánicas. Y aquí vemos el primer gran salto, la primera evolución clave. Se posa de la venganza de sangre privada, la clásica vendetta familiar, al llamado Wehrgeld. ¿Y qué era esto? Pues básicamente una compensación económica. El Estado empieza a meterse por medio y dice, a ver, en vez de mataros entre vosotros, vamos a ponerle un precio a la ofensa. Es un cambio, fundamental para evitar esas espirales de violencia. Claro, y a medida que la sociedad avanzaba, ¿cómo se decidía si alguien era culpable? Pues no con pruebas, desde luego. Se tiraba de la superstición, de la intervención divina. Se creía de verdad que Dios protegería al inocente en un duelo a muerte o en la prueba del hierro candente. Más tarde, la cosa evolucionó hacia los juramentos sagrados y la figura de los conjuradores, que no eran testigos del hecho, sino gente que juraba sobre la buena reputación del acusado. Pero, y esto es muy interesante, la historia no siempre va en línea recta. A veces, el pasado nos da sorpresas, nos enseña destellos de lo que vendrá mucho después. Y es que hubo un antiguo código legal que estaba increíblemente adelantado a su tiempo. Y es que mirad esto, el fuero juzgo visigodo. Aquí se ve perfectamente que el camino hacia una justicia más humana no fue para nada una línea recta. Este código ya contenía principios que hoy nos parecen casi modernos: independencia judicial, equidad, la idea de que un rey solo es rey si actúa con rectitud, el rex eris y recta facis, o que los jueces debían ser imparciales. Esto era absolutamente revolucionario para la época. Pero aquí viene la gran contradicción. A pesar de todas estas ideas legales tan avanzadas sobre el proceso, el concepto de castigo seguía siendo salvaje. 200 azotes, cortar una mano, la hoguera. Nos muestra una división total. Se podía concebir un juicio justo, pero la idea de un castigo humano, para eso todavía faltaban siglos. Y todo esto nos lleva, de nuevo, al siglo XVIII, el siglo de las luces. Este sí que fue un auténtico punto de inflexión. Fue el momento en que un grupo de filósofos y juristas dijo «basta ya», y empezó a atacar de frente todo ese legado de crueldad. Ahí es donde entran en escena los grandes nombres: Montesquieu, Beccaria, Bentham, pensadores por toda Europa que empezaron a plantear algo radicalmente nuevo. Una justicia basada en la razón y la humanidad, no en el terror y la venganza de siempre. Sus obras fueron la mecha que prendió la llama de una reforma total. Esta fue su alternativa radical, el sistema acusatorio, la antítesis del opresivo y secreto sistema inquisitivo. De repente se hablaba de cosas como la publicidad de los juicios, que todo el mundo pudiera verlos, o de la igualdad entre las partes, o de la libertad de defensa. Eran ideas absolutamente revolucionarias que sentaron las bases de los derechos individuales en un tribunal. El impacto de estas reformas fue un auténtico terremoto. Remodeló por completo el propósito y la práctica del derecho penal en todo el mundo occidental. Y es que estos principios que tanto costó conseguir son la base de los sistemas legales que tenemos hoy. Ideas como buscar la corrección del delincuente en lugar de la simple venganza, o transformar las cárceles en centros penitenciarios, todo eso, que hoy damos por sentado, en su día fue considerado radical. Por eso es tan importante conocer esta historia, porque ver de dónde venimos, de esa brutalidad, nos hace valorar mucho más los principios de justicia que hoy, a menudo, damos por hechos. Y todo este larguísimo y cruel camino de la justicia nos deja con una pregunta final, ¿no? Una pregunta sobre el estado de nuestros propios sistemas legales. El camino ha sido largo, sí, pero ¿cuál es el verdadero propósito de la justicia hoy? La pregunta sigue tan vigente y tan abierta como siempre.